Buenas tardes. Bien, mientras vamos levantando la ofrenda y los niños están saliendo, déjeme avisarle, informarle, estuvimos el día viernes, algunos varones, a tirar tierra, a tirar el tezontle aquí en el camino, ¿verdad? Solamente metimos cinco camiones, los extendimos, apenas pudimos entrar a lo que es el aspecto de entrada, ¿verdad? Pero ya por lo menos ya podemos transitar, ya podemos caminar. Yo creo que en otra etapa tendríamos que hacer un poco más. Uriel, por favor, cierra esa puerta. Así que bueno, seguimos arreglando. Yo creo que va a ser siempre, tendremos que poner un poco más de empeño y vamos a arreglar un poco más en lo sucesivo, de acuerdo a como ustedes también nos apoyen, porque hoy sacamos a hermanos de su trabajo para que estuvieran aquí. Y bueno, pues se hizo ese arreglo. Solo quería avisarles, se tiraron cinco camiones y apenas hicimos un pedacito. Buenas tardes, otra vez. ¿Cómo están? Hemos estado mirando cómo el Espíritu Santo ha estado visitando a parte de la iglesia, nos ha estado visitando, y las reuniones en la casa ha sido fabulosa, ¿verdad? Sentimos su gracia, su amor, su misericordia, siempre andando alrededor nuestro. Usted quizá quiere encontrarse con Dios, mediante el Espíritu Santo empiece a buscarlo, empiece a encender esa lámpara, empiece a darse cuenta que tiene el combustible real. Prepare su lámpara, porque los tiempos que se avecinan, quizá, amado hermano, quizá sean difíciles, y a veces pensamos que la persecución va a ser con gente atrás de nosotros. No, hermano, la persecución viene con el confort, viene con la tibieza, viene con el amor al mundo, viene con esa apatía hacia las cosas divinas. Así que eso va a ser la persecución. Usted va a ser perseguido por su confort, por su riqueza, por su profesión, por su manera de vida. Y tenemos que estar atentos. Bueno, amado hermano, estaba en casa y tenemos un gato que nos llevamos aquí, un gatito que, bueno, se ha ganado el cariño de todos porque es muy cariñoso, pero pegó un brinco a la mesa y se fue barriendo hasta caer del otro lado. Afortunadamente no tiró nada. En una mesa pues tenemos siempre algo. Y luego me puse en un momento dado que abrí las noticias y vi un niño que sale de una casa corriendo y un camión que se frena, apenas para no atropellarlo. Y vinieron a mi mente un montón de cosas que quiero compartirles, porque además es el tema, además es el punto, ¿verdad? La conciencia. Hace años había un evangelista que ya murió, el hermano Pablo, así se hacía llamar, el hermano Pablo, un evangelista, y él hizo un programa en la radio que se llamaba Un mensaje a la conciencia, ¿verdad? Y me quedé yo pensando cómo un niño corre y es porque su conciencia está bloqueada, no sabe del riesgo, no sabe del peligro, no sabe de las circunstancias. Me quedé pensando también en mi animalito que venía corriendo y se brincó a la mesa y se fue barriendo. Podía haber hecho un estropicio, pero me quedé pensando, tampoco tiene conciencia. Y cuando estamos hablando del nuevo pacto, el pacto de Dios es un pacto directo a la conciencia, ¿verdad? Y dice la Escritura, si usted me acompaña, en Hebreos 8:10, aquí el escritor de Hebreos está tomando como aporte la profecía de Jeremías 31:33 y haciendo uso de ello, ¿verdad? También aporta lo relacionado a Ezequiel en su enseñanza del cambio espiritual
Y podemos mirar aquí que el Señor estaba preparando una serie de cosas. Y dice en el versículo 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto. El nuevo pacto es llamado el pacto de la conciencia, el pacto del Espíritu. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Un pacto a la conciencia tiene que ver qué es lo que hay dentro de ti. Prudencia, sagacidad, inteligencia. Podríamos mirar y enumerar algunas virtudes que se dan. El conocimiento pleno. Y aquí poco a poco vamos a ir mirando cómo nos va tratando. La gente no va a cambiar sino hasta que tenga conciencia de quién es y hacia dónde va. ¿Verdad? Miramos en un matrimonio como una esposa no tiene la conciencia de que es la esposa y no actúa como esposa. El esposo no tiene conciencia de que es un esposo y no actúa como un esposo. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Cuando usted viene aquí a la iglesia, lo más factible sería que lo trajéramos aparte y le diéramos el libreto. ¿Qué es el libreto? La forma de enseñanza que tiene esta iglesia. Sin embargo, yo creo que no cambiaría a usted. Yo creo que podría ser un poco religioso. Me recordaba a un jovencito, un niño pequeño, como de 6, 7 años, y platicaba con otro, y cuando llegamos a la misión, me dice, pastor, y acusaba a su compañerito. ¿Verdad que Jaimito es un mundano? Le digo, ¿por qué, hijo? Porque en su casa tiene televisión. Porque no hace la tarea por ver televisión. ¿Verdad que es un mundano? Y me quedé riendo. Para mí, ¿cuántos hermanos mayores hacen exactamente eso? ¿Qué tipo de conciencia tienes y hacia dónde está dirigida? ¿Verdad? Tu conciencia es realmente tu posición ante las cosas de Dios. Así que la conciencia va a ser algo muy especial y nosotros, ¿verdad? Los ministros, estamos llamados a llevarte hacia una nueva visión. Dice la Escritura, después de aquellos días, y nos da una serie de cosas, los profetas, nos da una enseñanza acerca de la ley, nos da una enseñanza acerca del nacimiento de la iglesia, nos da una enseñanza acerca de la persecución, y esto está escrito por el escritor de Hebreos casi 60, 70 años después de la muerte de nuestro Señor, ¿verdad? Así que aquí ya tiene cabal conocimiento de las cosas y dice, este es el pacto, este es el pacto. ¿Cuál es el pacto? Dice, voy a poner mis leyes en su mente. Y yo me pregunto, ¿cómo lo va a hacer? ¿Acaso nos va a repetir una y otra vez? Pero el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Y dice también, y sobre su corazón las escribiré. El centro de tu conciencia, tu espíritu. ¿Y sabes por qué? Dice, porque de dentro del corazón sale lo bueno y lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces te estás centrando en lo que tú has metido en el corazón, lo que tú tienes en el corazón. Y lo que necesitamos, el cambio es ahora de la conciencia, el cambio del espíritu. Muchos de nosotros venimos al templo, a la iglesia, pensando en escuchar un sermón que nos diga qué hacer y qué no hacer. Pero creo que cada uno de nosotros ya entendimos, ¿verdad? Y venimos con el corazón bien permeado de que no, yo no voy a permitir que me indiquen qué hacer y qué no hacer. No lo decimos, pero muchos así lo pensamos. A mí no me van a ordenar lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué sucede después de ello? Bueno, pues no hay ningún tipo de cambio. Sin embargo, para los que realmente tienen su conciencia puesta en la búsqueda de Dios, lo están encontrando. Están encontrándose con Dios. Y al encontrarse con Dios van a encontrar todo lo que dice aquí. ¿Sabes? Dios está tratando con personas que le abren su corazón. Y dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y la escribiré
en sus corazones. Dame, hijo mío, tu corazón. Reza la sentencia, el profeta, hablando con el pueblo. Dame, hijo mío, tu corazón en las palabras que Dios dice. Hoy muchos de nosotros tenemos un problema grave, ¿verdad? Porque ni siquiera nuestra conciencia está abierta a poder escuchar la palabra de Dios. Así que no va a haber un cambio, no va a haber un renuevo, no va a haber una transformación y puede haber un cansancio, puede haber un fastidio, puede haber una transformación en contra. ¿Por qué? Porque no entendimos. Aquí el Señor nos llamó a varias personas a trabajar en ese pacto nuevo. Y sabes, cuando miramos realmente los requisitos que va poniendo el Señor acerca de todo ello, no nos queda más que admirarnos cómo el Señor va a traer a estas personas. Aquí esta corona les habla acerca del servicio. Ya en una ocasión les estaba diciendo, la parte de arriba, esos joyeles que tiene hasta arriba son 7, representan a las iglesias del Apocalipsis. Cada una de ellas habla acerca de errores, cansancios, fallas, pero también habla de que están allí porque de allí va a sacar la iglesia gloriosa. Tenemos los joyeles, los 9, color azul, ¿verdad? Que esos son los dones que el Espíritu Santo ha estado entregando. Dones de poder, dones de sabiduría, dones de ciencia, allí están marcados, ¿verdad? Después más abajo tenemos 6 joyeles, que son los servicios, 7 joyeles, que son los servicios que hacemos aquí en la iglesia, desde la enseñanza hasta administrar los recursos que Dios nos da. Más abajo, en el centro, en color rojo, tenemos 4 ministerios: apóstol, profeta, evangelista y pastor. Estos 4 ministerios tienen que ser maestros, tienen que enseñar. Su llamado es a la enseñanza. Pero encuentras 4 joyeles a los lados que están contemplados como los oficios o las maneras, las formas que tenemos que hacer. Y uno de ellos es el anciano, el presbítero. Es una persona apta para gobernar o que tiene que ejecutar un gobierno espiritual. Después tenemos otro que es el obispo, ¿verdad? En color azul claro hasta abajo. El obispo era una persona que sale a observar, a justificar y a trabajar con las misiones propias de la iglesia. Es el vigilante, vamos a llamarlo. Después tenemos otros 2 joyeles del lado izquierdo, en la parte de abajo, y aquí encontramos a los maestros. Personas que vamos tomando y los llamamos maestros de niños, maestros de mujeres, maestros de jóvenes, maestros. Y nos van ayudando a compartir la enseñanza, porque primero la reciben y después la comparten. Y por último, y no porque sea ajeno, tenemos el diaconado, los diáconos, los que auxilian en todo. Estos 4 oficios a veces son desempeñados por los mismos ministros, pero el no conocer a veces la función que desempeñan cada ministro, tendremos a idealizar hoy por ejemplo se ha jerarquizado al apóstol, ¿verdad? Y hasta inclusive hay hombres que dicen que si una iglesia no tiene a un apóstol, está en pecado. Y bueno, y ahí viene una cantidad de gente que no entiende la palabra, pero captó esa cuestión y ahora ya se siente que está en pecado si permanece en esa iglesia, y la ignorancia los lleva a la destrucción. Así que yo quiero hablarte un poquito acerca de esos ministerios, acerca de todo ello, ya que Jesús, ¿verdad?, nos habla acerca de un nuevo pacto, y empezamos a mirarlo desde allá con un hombre llamado Melquisedec, ¿verdad? Un hombre en el Génesis 14, no quiero que vayas, pero sí que me escuches. Ese hombre que aparece después de una batalla de Abraham, donde va a recuperar a sus parientes, que los había secuestrado, los habían tenido por esclavos, una tribu. Y dice que él vino y los rescató junto con la gente de Sodoma y Gomorra, su sobrino. Y sabes, cuando llega, cuando ve Abraham a este sacerdote, él lo reconoce.
Él sabe que ese sacerdote trae pan y vino, las sustancias reales del sacerdocio del nuevo pacto, el pan y el vino, la presencia de Jesucristo. Y dice que al hombre le da los diezmos de todo. Y aquí, bueno, hoy en la tarde voy a hablar acerca de las ofrendas y de los pagos a Dios. Si quieres acompañarnos, te voy a hablar de los diezmos y de las ofrendas. Pero no para que los des, hermano, Dios me libre de eso. Para que lo entiendas y sepas todas las barbaridades que hablan allá afuera sin ningún fundamento espiritual. Así que, amado hermano, te espero hoy en la tarde, porque voy a hablar de las 5 ofrendas y de las 2 obligaciones del pueblo de Dios. Fíjate que son obligaciones del pueblo de Dios. El diezmo no es una ofrenda, es un pago porque eres pueblo, porque sustentas la obra de Dios. Y la otra obligación son las primicias, lo que te da la tierra. Tienes que dárselo a Dios primeramente. Te voy a hablar acerca de todo ello. Los 5 diezmos, ¿verdad? Los 5 diezmos, cómo se distribuyen, y las primicias de la tierra y las primicias del campo. Pero hoy quiero hablarte del sacerdocio. Allí Abraham se encuentra a ese hombre, sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Yo no podría preguntarse, ¿cómo había un sacerdote si todavía no se había entregado la ley divina, la ley de Dios? Todavía iban a pasar muchos años para que apareciera Moisés y viniera todos aquellos. Todavía el pueblo de Dios no había sido esclavizado en Egipto, ¿no? Pero ya había un sacerdote del orden de Melquisedec. Pero es importante que estudiemos a este hombre porque dice la Escritura que Abraham le dio diezmos de todo. Y a su vez recibió del sacerdote pan y vino. Y así nosotros entendemos que el diezmo sacerdotal tiene que ser encauzado. Tú necesitas tener un sacerdote que va a clamar a tu favor y que es responsable a tu alma, pero se estipula en virtud del diezmo. Ahora, en ese orden de Melquisedec se pierde, viene la ley de Moisés y Moisés nos enseña todo lo relacionado al comportamiento entre la gente, pero el comportamiento del pueblo en relación a Dios, qué ofrecerlo, qué no ofrecerle, cómo pagar la ofrenda del pecado, etcétera. Todas esas cosas nos va enseñando, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, algo que a mucha gente no nos gusta, que no comas camarones, porque no son buenos para tu dieta. Ay, pero es que son bien ricos. Que no comas jamón, porque es de cerdo. Que no comas conejo. Ay, pero es que enchilado es. Y empezamos a caminar en esa serie de cosas, y lo que pasa es que Dios nos dio una ley estrictamente al pueblo judío, a un pueblo especial, único, pero después nos llama a nosotros el pueblo del pacto. Y quiero que vayas mirando esa transición. Tú eres el pueblo de la conciencia, tú eres el pueblo del espíritu, y ellos siguen siendo el pueblo de la ley. Ahora, cuando este hombre Melquisedec aparece, un sacerdote, cuando todavía no había ley, cuando todavía no había esa enseñanza de las ofrendas, ese hombre dirige a la gente con Dios. Ese hombre va encaminando y va llevando a la gente. Por favor, reciban. Y miramos cómo la presencia de Dios a través de todo ello va caminando con nosotros. Pasan muchos años, ¿verdad? Viene la ley y la ley nos enseña, después viene nuestro Señor Jesucristo y nos enseña acerca del nuevo pacto, la conciencia, y se va. Y dice, hagan discípulos a todas las naciones. Pero nosotros pensamos en hacer discípulos de acuerdo al libreto. Hago alusión, el libreto es la enseñanza que cada iglesia tiene. Así que el libreto pentecostal es uno, el libreto bautista es otro, el libreto metodista es otro, etcétera, ¿verdad? Y cada quien crea sus discípulos de acuerdo a su libreto. Pero la realidad es que dice el Señor que hagas discípulos, porque Jesús vino a ser discípulos de Dios, hijos de Dios. Y si tú te conviertes en un hijo de Dios,
Tus discípulos tienen que convertirse en hijos de Dios. Ese es el discipulado espiritual. Pero sabes, amado, a veces nos estancamos en la enseñanza que nos crea orgullo, una enseñanza que nos crea división, y perdemos la dirección correcta, formar hijos a Dios. Voy a hablarte y a darte un golpe en la conciencia así, ¿sí? En el principio creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza los creó, varón y varona. Quiere decir que cuando en tu primera creación tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza, proyección y espíritu semejante a Dios. Sin embargo, dice la Escritura que vino el diablo y dejó desnudo al hombre, le arrancó el vestido espiritual, la cobertura, la cubierta, la vida espiritual. Y desde entonces el hombre perdió la conciencia de quién eres, de quién era. Le estaba diciendo al Señor, vino el diablo y le dijo, mira, si tú comes ese fruto serás un hijo de Dios. Si ya lo soy, ¿por qué? Pero le arrancó la conciencia. Y de igual manera tú tienes que tener la conciencia de quién eres al recuperar tu relación con Dios mediante el gran sacerdocio que es Jesucristo. Ahora pues, venimos a este tiempo y nos encontramos con que Jesucristo ha llegado, y cuando se va, el escritor de Hebreos hace una transición de la ley del pueblo judío al nuevo pacto, al pacto espiritual, y nos va enseñando y nos dice, mira, el sacerdocio levítico quedó abrogado, ya no hay un templo, ya no hay un altar para que hagan los sacrificios sangrientos, ya no hay una serie de abluciones como quemar la vida, ya no lo hay. Pero el sacerdocio que viene ahora es según el orden de Melquisedec, y Jesucristo es el sumo sacerdote, el más grande sacerdote. Oh, wow. Y vas y retomas aquella parte que viste y le dices, bueno, ese sacerdocio traía pan y vino, pero Jesucristo era el pan y el vino. Él no traía, Él era. Y dice que Él vino a formar hijos a Dios. Él vino a despertar a la gente a que su conciencia, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y entonces ustedes me serán a mí por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Perdón, el reflujo tiene que irse. Cada uno de nosotros somos llamados para una transformación. Pero no puedes transformarte. Mira, hace un momento una hermanita estaba dando testimonio aquí. Les estaba hablando acerca de la visitación que están viviendo. En medio de una oración, el Espíritu volvió a visitarles. Digo volvió, porque apenas la semana pasada tuvieron ese encuentro. Y hoy volvieron a tenerlo, y dice que fue un encuentro fabuloso. Aparte de que se sienten en una dimensión diferente. Ahora hay una conciencia de Dios. Hay una conciencia que nadie les va a enseñar, porque es Dios enseñándoselas dentro de ellos mismos. Y a través de esa enseñanza espiritual, Él pone su ley, lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Es la presencia de Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Así que ese sacerdocio de Melquisedec, el sumo sacerdote, Jesucristo, vino a la tierra. Y el escritor de Hebreos está hablando de Jesucristo como el sumo sacerdote, el más grande sacerdote. La palabra sumo significa eso. Entonces quiere decir que hay otros sacerdotes según ese orden. Si no, Él no fuera a tomar esa
ese llamado. Él no fuera el sumo sacerdote, sería sacerdote Melquisedec. Pero dice la Escritura que es un sacerdocio semejante a. No te confundas, no es Melquisedec. Melquisedec fue una persona que se mostró rey de Salem, rey de paz, porque tenía un reinado. Y dice que en esa semejanza se presenta a Cristo, pero él como sumo, como el más grande. Entonces entendemos que hubo otros, según el orden de Melquisedec, y tenemos que retomar, ¿verdad?, este pacto. Este pacto tiene un sacerdocio en el cual Jesucristo es el sumo sacerdote. Y al tener el sumo sacerdocio, quiere decir que hay otros que son según ese orden para trabajar en el Espíritu. ¿Y quiénes son? Y vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11, a quién designa el Señor. Efesios 4, 11. Y quiero que mires que está hablando Jesús. Y dice, y él mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí vemos que existe una función espiritual. Y también quiero decirte, amado, que cuando el Señor nos enseña y dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que cumpla estos requisitos. Y da una serie de requisitos. Cuando vamos a llamar a un anciano, nos dice qué requisitos tiene que haber. Cuando vamos a nombrar a un diácono, nos dice qué requisitos tienen que cumplir. Pero para los ministerios dice que es una designación de acuerdo a Cristo. No es porque fueron a la escuela. No es porque a alguien se le ocurrió profetizar y te dice, hoy te levanto como pastor. No es como alguien que dice que se encontró en un sueño y se levantó siendo un ministro. No. ¿Sabes, amado? Yo lo que he visto acerca de los ministerios, que son formados a través del trabajo en la iglesia, del trabajo ministerial, se desempeñan como auxiliares, se desempeñan como ayudantes, se desempeñan como misioneros, se desempeñan y van trabajando antes de que sean elegidos. Oye, hermano, pero así no eligió el Señor Jesucristo a los 12. Los 12 los llamó apóstoles, sus apóstoles, y son única y exclusivamente 12 en número. 12 las piedras, 12 las puertas, 12 las tribus, y cada uno de ellos tiene una visión aquí. Así que cuando el Señor llama a esos 12, Él los escoge del vulgo, Él los escoge de la gente impreparada. Pero cada uno de ellos recibe de su espíritu. Cada uno de ellos recibe la transmisión espiritual más grande que ha existido en el mundo. Y esos 12 recibieron esa carga espiritual por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él vació su corazón en esos 12 y fueron diseminados en el mundo para llevar esa obra evangelística a todas las naciones. Esos 12 eran especiales y los llamó mis apóstoles. Sin embargo, cuando estamos mirando aquí, habla de apóstoles, mensajeros, designados, enviados. Miramos al apóstol Pablo, el apóstol número 13. No, él ni siquiera conoció a Jesús. Él es llamado el primer apóstol del Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice aquí, ¿verdad? Y él un mandato, bajo una designación que no va a cambiar. Y cuando Jesús los constituye, Él mira el corazón antes que otras cosas. ¿Sabes? Hoy miramos pastores que salen de un seminario, de una universidad. No tienen idea de lo que van a hacer, pero ya tienen un título. Hoy encontramos pastores de medio tiempo. Encontramos pastores viajeros.
Encontramos pastores hereditarios, es decir, que muere el pastor fundador y ahora ellos heredan una iglesia. Encontramos pastores de medio tiempo, de hobby. Encontramos pastores artistas. ¿Saben? Muchos cantantes que les pesa la conciencia para entregar la ofrenda o reconocer el diezmo, prefieren levantar una iglesia y constituirse a sí mismo como pastores antes de doblegarse al orden divino. Así que tenemos muchos, hermano, artistas. Tenemos pastores empresarios, pastores que no pueden rendir su vida porque no la han alcanzado a entregar, así que quizá le dan un poquito de su tiempo al Señor y se traen a un hombre, se cubren con personas que sí tienen llamados y los tienen bajo un salario. ¿Y sabes por qué? Porque es desconocer la palabra de Dios. Por último, tenemos los pastores de título, pastores que hicieron estudios teológicos y salen con un título pastoral, el libreto de las iglesias. Ese libreto que las universidades vienen entregando. Una iglesia bautista, pues por supuesto tiene pastores bautistas. Una iglesia pentecostal, pues su libreto es pentecostal, y así van a salir todos los pastores. ¿Y sabes qué pasa con los que están designados por el Señor? Ellos no necesitan el papelito y los miras entregando su vida a la iglesia, los miras caminando bajo la dirección del Espíritu Santo, los miras entregando su existencia a las cosas de Dios, desgastándose cada día. Algunos de nosotros no hemos pensado en todo esto, y dice la Escritura que Él designó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Estos 4 van a ser maestros. Cada uno de ellos tiene que entregar la enseñanza de acuerdo a su preparación. Y cada uno de ellos, cuando son designados, primero, el amor por Dios está establecido. Segundo, está establecido que rinden su vida al Señor. Tercero, es el Señor el que va a caminar con ellos. Prodigios, milagros, señales, maravillas. Hoy miramos cómo hay pastores que son administradores de la iglesia porque el pastor titular, el pastor grande, ¿verdad?, lo tiene bajo salario. ¿Sabes? Es de dar pena, de dar vergüenza cómo tenemos todo eso y va creciendo las iglesias. Bueno, amado hermano, es parte de la lucha que tenemos que ir viendo. Dios está trabajando en tu espíritu. Amén. Y dice que ahí va a poner su ley y ahí la va a escribir en tu mente y en tu corazón. Tu conciencia, hermano. Cuando tú tengas conciencia de quién eres, empezarán a suceder cambios en tu vida. Cuando tú tengas conciencia de quién es Dios en tu vida, ¡wow!, van a suceder cosas formidables, cosas grandes, maravillosas. Cuando tú tengas conciencia de quién eres y para qué estás en la tierra, entonces empezarás a ver grandes maravillas. Los ministros de Dios tienen una razón. Y Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, rey de Salem y rey de paz, ¿verdad? Cuando tú puedas mirar a ese, dice que Él es el sumo sacerdote. Entonces los sacerdotes que van a entregar el pan y el vino tienen que ser los designados por Jesús. Y Jesús designó a estos ministerios. Hoy mucha gente se llena la cara, se llena la boca al decir que son ministerios que ya desaparecieron. Y se llena la boca para decir que ya no debe de ser. ¿Por qué? Porque no los encuentra. Y es como el tibio dice, no hay vivificación, no hay avivamiento, pero porque es tibio. Hay gente llena de conocimiento, pero que no son cristianos, jamás han visto pasar un milagro por sus manos. Y sabes, hoy tenemos una escuela terrible que está en contra de Dios. Y se nombran a sí mismos, ¿verdad?, maestros del Evangelio. ¿Sabes? De esos, hermanos, los vemos tanto. Pero
muchos de ellos no han conocido un milagro que pase por sus manos. ¿Por qué? Porque para ellos solo es palabra. Y hoy necesitamos retomar las cosas de Dios, ¿verdad? Retomamos. Quiero que me acompañes al Evangelio de San Juan, capítulo 10, cómo Jesús retrata al pastor. Y en el versículo 11, podíamos mirar desde el versículo 1, pero quiero darte ciertos pasajes para que tú puedas analizarlos. Y dice el versículo 11, yo soy el buen pastor. Así que desde aquí te puedes dar cuenta, el pastor, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, pues apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pues pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? También apacienta a mis corderos. Y sabes, le está hablando de la función a los corderos, solamente hay que apacentarlos, hay que darles de comer. No se dejan guiar, no van a llevarse. Pero le dice el Señor a Pedro, ¿sabes qué? A mis ovejas tienes que apacentar y tienes que pastorear, tienes que cuidar. Pero a los corderos, a los que no son de tu rebaño, a esos solamente alimentalos porque se van a ir. Aló. Y dice aquí el Señor, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Atención. Si tú vas a una iglesia y el pastor no conoce a sus ovejas, tiene un terrible problema, no fue llamado por Dios. Si el pastor no está de acuerdo para visitarlos en sus necesidades, no fue enviado por Dios. Y no me refiero a la persona egoísta que dice, el pastor no ha ido a mi casa. ¿Sabes por qué? Porque quizá no te has visto en la necesidad de que lo requieras. Y hay personas que son caprichosas y egoístas. Ay, no, el pastor nunca ha ido a mi casa. Es que no lo has necesitado. Y no quieras tener al pastor solo porque tú eres tú. La enseñanza nos lleva a las personas enfermas, perniquebradas, con el corazón lamentándose. Y sabes, amado hermano, son características que tenemos que estar viendo. No es porque tú vas a visitar porque te cae muy bien. A lo mejor puedes hacerlo y es válido. Pero no te pueden reclamar porque no vas a visitarlo cuando tú estás bien. ¿Y sabes? Su vida da por las ovejas. Dar su vida. Él tiene que anteponer cualquier cosa por una oveja. Tiene que anteponer cualquier cosa. Es que voy a salir, no me importa. Primero es la oveja que está lastimada. Y vuelvo a decirte, hermano, aquí en todo este pasaje vamos a hablar acerca del redil, es decir, el sitio. Porque hay ovejas que están aquí solo de visita. Son los cabritos. Son los que no los miras comprometidos. Son los que entran y salen. Son los que a veces aparecen. Son los que a veces no están. Son los que a veces se quejan. Son los que a veces hacen desmanes. ¿Por qué? Y yo te puedo decir, porque no tienen conciencia de quiénes son. El buen pastor su vida da por las ovejas. Primera parte. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el problema y las deja. Ve venir el llamado y las deja. Ve venir las circunstancias y las deja. Ve venir el pago y las deja. Y aquí podemos mirar, hermano, varias cosas, cómo se van sucediendo. Así que el asalariado huye. ¿Por qué es asalariado? Y si no me pagas, no voy a ir. Y si no tengo de ti un buen salario, pues ¿cómo te atreves? Oye, visítame, pues sí, pero necesito los viáticos. Oye, ¿me vas a visitar? Sí, pero necesito que tú estés, ¿verdad?, atendiendo mis necesidades. ¿Por qué no me vas a visitar? ¿Por qué? Y aquí vas viendo la cuestión salario. Amén. Pero el buen pastor su vida da. Entonces tú tienes que tener el tino de saber quién es un pastor puesto por Dios. Tienes que observar a quién te dirige y tienes que entender quién es, porque es una pena que muchas personas se van de la iglesia porque allá de aquel lado se adora
con vihuela, se adora con tambores, se adora con un montón de danzas, se ponen vestidos largos y la gente a la usanza judía empieza. ¿Y en qué está transformando su espíritu? Pero eso les atraen las luces, ¿verdad? Vamos a ponerles ahí luces oscuras, oscurecen el altar y ya aparece una forma de teatro, ¿verdad? En lugar de un altar, que tú vengas tocado por la presencia del Espíritu Santo para orar. Parece nada más una escenografía. Pero esto es lo que quiere la gente. Esto es lo que le están dando a la gente. Y la gente está feliz con eso. Después miramos aquí, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías no me conocen. ¡Ey! ¿Sabes cómo se llama tu pastor? ¿Sí? ¿Sí sabes cómo se llama tu pastor? ¿Sí o no? Ay, no, pues le dicen Paco, a veces le dicen Pancho, otras veces le dicen Francisco, y cuando estornuda le dicen Jesús. ¿Cómo se llamará? Hermano, fíjate todo lo que dice el Señor. Me conocen y yo las conozco. Me conocen y yo las conozco. Y esa es una cuestión, amado hermano, que hoy los pastores de este tiempo no conocen a su gente, tienen un núcleo cercano y nadie más. A ver, a ti te nombro líder de esos 10, a ti te nombro líder de los líderes de este lado, a ti te pongo sobre las mujeres, a ti sobre los jóvenes, a ti sobre... Y sabes, crean liderazgo, son administradores, porque el pastor no es eso, no es un administrador. Pero hoy queremos hacer el departamento femenil, el departamento juvenil, el departamento varonil, el departamento... Oye, no, espérate. El pastor está en todo ese nivel, pero hoy tendemos a administrar a la iglesia. Y se crearon cosas como el grupo de los 12. Tú eres pastor de un grupo de 12, una célula, y tienes que dar resultado en esa célula y te vas a comprometer a atender esa célula y se administran y de repente, ¡pum!, crece mucha gente en virtud de las células. Pero ¿quiénes están pastoreando esas células? Pues una persona que fue puesta al frente. Y sabes, es cuando nos vamos dando cuenta de que se está metiendo algo que no es Dios en las iglesias. Pero a veces es tan simple y no lo entendemos porque ¿cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es tu conciencia, hermano? Estás siendo formado como un hijo de Dios. Y cuando vienes aquí, la palabra de Dios tiene que quedarse en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, que perdiste tu identidad. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Tu identidad. La identidad del Hijo de Dios se perdió. Y es la que tenemos que recuperar. Pero dice el Señor, tómala. Y Él pone, adereza mesa delante de ti en presencia de todos tus angustiadores. Pero te dice, levántate de tu silla y ven a la mesa. Él provee la paz para que la tomes. Pero tú tienes que ponerte de pie y tomar la paz. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Ahora, el asalariado huye. No le importan las ovejas. A él le importa otro tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas les importa? Tu ofrenda, tu disposición a la audiencia, el aplauso, la fama. ¿Qué les importa? La proyección. No les importas tú. Eres un número dentro de la iglesia. Y cuando no te das cuenta de todo eso, amado hermano, tienes un problema. Estás cegado. Estás cegado. Y hoy en este tiempo necesitamos ir viendo las circunstancias. Nunca le voy a decir a una persona que se quiere ir, no, quédate, por favor, no te vayas. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no me dio a una oveja,
hago mal en detenerla. Hace muchos años tuve un problema con una iglesia que fundé, pero hubo rebeldía. Y le pregunté a un profeta allá en Ciudad Juárez y me dijo, ¿sabes qué? Llega y cierra esa iglesia, ya se vició, son vomitados por Dios, Dios ya no los quiere. Y a mí me espantó esa cuestión. Sí llegué y les propuse en un año no vernos, en un año apartarnos, en un año estar fuera. Al año, antes de que se cumpliera el año, pues ya habían hecho muchos problemas y dije, no, ya no es de ahí, ¿para qué le damos vuelta? Mari, a ti te tocó eso. Y sabes, amado, cuando estamos mirando todo eso, vamos viendo qué es lo que Dios quiere. Y sabes, amado, dejamos, si Dios te llamó, Él te levanta. Si Dios no te llamó, no te vas a levantar aunque quieras. El asalariado huye porque es asalariado, está bajo un salario. Y el salario puede ser fama, fortuna y dinero. El salario no necesariamente tiene que ser dinero. Puede ser fama, reconocimiento. En un momento te voy a hablar acerca de la cobertura, nada más, ¿verdad? Y dice aquí, versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirle y les dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y la palabra puerta habla de ser monitor, de ser alguien que observa, es la persona ejemplo por la cual circular. Y les dijo Jesús, yo soy el camino. Pero aquí está hablando de un aspecto metafórico y les dice, soy la puerta. Ustedes tienen que entrar por mi corazón, ustedes tienen que entrar con lo que yo les dé. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios y Él forma hijos de Dios. Nadie más, unigénito, hijo único, ¿verdad? ¿Sí o no? Unigénito, hijo de Dios. Así dice la Escritura. Entonces, todos los demás, ¿qué somos? Si nada más hay un hijo. Sí, pero yo estoy en el corazón de Cristo. Sí, pero yo estoy integrado al Espíritu de Cristo. Sí, pero yo tengo el Espíritu de Cristo y soy hijo de Dios mediante ese Espíritu. Una fe, un Señor, un bautismo, un Espíritu. Un Dios que es en todos y por todos y para todos. Amén. Volvió pues Jesús a decirles, yo soy la puerta de las ovejas. La única forma es entrar por Jesús. La única manera es seguir el ejemplo. El apóstol Pablo, cuando él está levantándose como monitor, dice una forma, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y lo dice por 3 veces. Y sabes, hoy miramos a un pastor, hace años lo vi, en medio de una reunión, dice, y no me miren a mí, miren a Jesús. Y si una persona que está dirigiendo iglesia no puede decir, imítenme a mí, es quizá porque, como decía mi familia, tiene la cola larga y se la han pisado. ¿Sabe, hermano? Hey, escúcheme. Usted es lo más valioso a los ojos de Dios, más valioso que toda la tierra. Tu alma, la verdadera esencia de quién eres, es muy valiosa a los ojos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más valioso que Él tenía para tu salvación. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Pero sabes, amado, la conciencia está cerrada. La conciencia. ¿Estás consciente de quién eres? Un joven, un niño, desobedece a su padre. ¿Por qué lo desobedece? Porque no está consciente de que está ofendiendo a Dios a través de la desobediencia de su padre. ¿Por qué un niño, en medio de un capricho, lastima el corazón de sus padres? Porque no está consciente. Es una persona que no tiene despierta la conciencia. En el pacto segundo, en el pacto del Espíritu, el nuevo pacto, tiene que tocar esa área. Tú tienes que saber quién eres.
Jesús es el que da su vida por todas las ovejas y pide lo mismo. Las llama por su nombre, las conoce. ¿Por qué? Porque cohabita con ellas. También nos dice que en medio de ellas hay lobos. Dice que hay falsos. También nos dice que hay pastores asalariados. Entonces tenemos que tener, pero Él dice, yo soy la puerta, yo soy tu monitor, tú no puedes estar buscando allá, búscame en mí. Y si tú dices, es falso, entonces sí, vete, tienes la visión, ya supiste. Pero si no puedes observar quién es tu pastor, entonces tienes un problema. Estás sin pastor. Y sabes, amado hermano, esto no es lo que Dios quiere. Hoy tenemos iglesias enormes y un pastor, en lugar de ir entregando los grupos de gente, la amplía más y más, y cada día se le pierde más. Entonces tiene que convertirse en un administrador en lugar de ceder, en lugar de levantar otra iglesia y entregarle la responsabilidad a aquel que tiene un llamado. Pues no, prefiere aglutinarlas y controlarlas. Y vamos creando lo que le llaman la famosa cobertura, el apellido de la iglesia mayor. Jesús dice, yo soy la puerta. Primera carta de los Corintios, capítulo 11:1. Veamos rápido. 11:1 dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y quiero que veas esta palabra. ¿Será acaso un mandamiento? Dice lo siguiente: sean imitadores de mí, así como yo lo soy ¿de quién? A ver, léanlo. Ayúdame a leerlo, hermano. Sean imitadores de mí. El apóstol Pablo se pone en la puerta y les dice a ustedes, no van a ver a Dios. ¿Por qué? Porque Él se mira por el Espíritu, pero me pueden ver a mí y sabrán si yo vengo o no vengo. Pero es obligación de las ovejas tener esa visión. Porque si no la tienes, vas a dar desbandadas aquí y allá y más allá. Ay, no, es que me cae mejor el pastor de la otra iglesia porque cuenta cada chiste. Oye, pues si no vienen a entretenerte, a veces por hacerte ameno, a veces por despertarte, pero, amado hermano, la función primordial es traerte la enseñanza por revelación o por iluminación, como dice la doctrina. Aquí miramos en Filipenses 3:17, otra vez a Pablo. Vamos rápido, Filipenses 3:17. Y dice aquí el apóstol, ¿verdad? En su despedida a los filipenses les dice, hermanos míos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Sabes, hermano? Imitadores del pastor, imitadores. Y sabes, esa es la responsabilidad que tenemos. Esa es una responsabilidad muy grande. Y a veces no alcanzas a verlo. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque a lo mejor tú estás monitoreando varias iglesias alrededor. Y esto no te da la cuestión de que seas parte de la responsabilidad del cuerpo. Si tú no reconoces al pastor, entonces no puedes pedir que el pastor te reconozca a ti. Y sabes, por eso el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Sabes? Yo podría decirle, cuando estaba escuchando esa palabra, ¿me amas, Francisco? Y le digo, sí, Señor, te amo. Ah, pues pastorea mis ovejas. Sí, Señor. Sí, claro. ¿Me amas, Francisco? Claro que sí, Señor, tú sabes que te amo. Ah, entonces apacienta a mis corderos. Y una tercera vez, Francisco, ¿me amas? Sí, Señor, por supuesto que sí. Apacienta a mis ovejas. ¿Sabes? A las ovejas se pastorean y se apacientan, pero a los corderos solamente se les da de comer. ¿Aló? Yo no lo digo, lo dice la Escritura, lo dice el Señor en la enseñanza que le da a Pedro. ¿Me amas? Y es por amor. Y hoy nosotros, amado hermano, tenemos que tener bien claro esto. El pastor llega temprano, te está enseñando a que llegues temprano.
No es para que te obligues, es espiritual la enseñanza. Tú miras que el pastor llega a orar, hermano, no tengo que decirte que tú también ores, es espiritual la enseñanza. El pastor está comprometido, es para que tú te comprometas. Hoy nosotros podemos estar visualizando todo eso, amado hermano. Tenemos que estar visualizando. Por eso Pablo dice, obsérvenme, mírenme, imítenme. Hoy hemos tenido muchas palabras, tenemos pastores de conocimiento. Hoy hay pastores que le dicen a la gente, ¿verdad? Tienes que pasar por todo el libreto. ¿En qué lección vas? Pues voy en la lección número 25, te faltan 40 para que alcances el libreto, ¿verdad? El libreto te van a dar una estampita que te la van a poner en la frente, una estrellita. Pero quizá no cambiaste, pero ya sabes el libreto. Ya eres religioso, aunque no cambiaste. Sigues siendo una persona nefasta para la gente que te rodea, pero ahora ya usas la palabra de Dios para defenderte. Eres un hipócrita, sí, pero usas la palabra de Dios. Eres una persona mala, sí, pero ya conoces. ¿Y sabes? Tu espíritu no cambió. ¿Por qué? Porque no eres oveja. ¿Tienes conciencia de ello o no? Miren, fíjense nada más. Una mamá en lo que no sabe lo que están haciendo sus hijos. Un padre de familia que no sabe lo que está sucediendo en su casa. No tienen conciencia de cómo están destruyendo su casa, cómo están destruyendo su hogar. Y un día dicen, me salieron los hijos malos. No. Tú fuiste una persona irresponsable. No tuviste conciencia a lo que te llamó Dios. Aló. Dígale al hermanito que se hace disimulado, te hablan. La conciencia entonces es el despertamiento de tu espíritu. Y es lo principal que quiere que suceda Dios aquí, que despierte tu espíritu. Cuando tu espíritu despierte te vas a dar cuenta que no perteneces a la tierra, perteneces al cielo. Cuando tu espíritu despierte te vas a dar cuenta que Dios está formando en ti una vida eterna. Cuando tú despiertes te vas a dar cuenta que todo lo demás es mera religión, ética, moral, conducta. Me porto bien, aunque por dentro estás terriblemente mal. Soy la puerta, dice el Señor. Soy el monitor. Pablo dice, imítenme, yo imito a Cristo. Así que, amado hermano, nosotros podemos ver estas circunstancias. Volvamos otra vez a San Juan capítulo 10, pero ahora en el versículo 1. 10:1. Y Jesús está hablando y nos dice lo siguiente: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra por Cristo para convertirse en cristiano, no puede entrar por otra parte. Dice, es un ladrón, no tiene el interés de cambiar, no tiene el interés de llegar al cielo, su interés es otro. A lo mejor viene por la señorita que está al frente, a lo mejor viene buscando al joven, a lo mejor su interés es otro. Y sabes, dice aquí que es un salteador y ladrón, roba la atención que debería tener hacia Dios. Hoy nosotros necesitamos ir conociendo. Es una alegoría. En el 4 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. El pastor espiritual no necesita andar arriándolas con un palo. Ándale, camina. Necesita enseñarles por dónde está el camino. Y si tú no puedes ver lo que está haciendo tu pastor, tienes un problema de vista. Entonces, ¿sabes por qué no voy a andar diciéndote, oye hermano, ¿no te das cuenta que tienes que llegar a tiempo a las cosas de Dios? ¿No acaso decimos primero Dios y después los demás? ¿No acaso decimos que Dios ocupa ese lugar primordial en nuestra vida? Pero con nuestro ejemplo decimos, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Tócale el hombro a tu hermano, dile, te hablan. Y si se enoja, entonces dile, arrepiéntete.
Cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas. El pastorado nuevo no implica andar atrás diciéndoles qué hacer. Hay que mostrarles lo que van a hacer y cada uno de ellos va a tomar el lugar que le corresponda. Yo te puedo decir, hermano, que hace algunos años caminaba con mi pastor y iba con él, lo acompañaba, pero yo ni siquiera sabía que era parte de la enseñanza espiritual. Yo miraba que había hermanos que les decía, hermano, acompáñame a la obra. No puedo, hermano, tengo que trabajar, tengo que atender mi casa, tengo que ir a comer con la suegra, tengo que ir a disfrutar el cumpleaños, tengo que ir. Y siempre había algo que hacer. Francisco, quiero que me acompañes. Sí, pastor. Empezamos a aprender por lo que vemos. Pero si no ves lo evidente, ¿en dónde está tu conciencia, hermano? ¿Sabes por qué no viene la gente los domingos? No hablo de hacerlos seguidores de una religión. No. Dios me libre. Tengo que mostrarles que Dios está aquí. Y si ellos, aún sabiendo que Dios está aquí, no les interesa, creo que tenemos un problema. Es tiempo de que te pongas en orden con Dios. Dice aquí la Escritura, ¿verdad? En el versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que estaba diciendo. Jesús les estaba dando una alegoría, un simil, un símbolo, una cosa parecida. Eso es una alegoría. Y sabes, estaba hablando de una puerta, pero él no estaba hablando de una puerta, estaba hablando de él mismo. Cuando él dice, yo soy el pan de vida, no está hablando de un pan, de una hogaza, está hablando de su propia existencia. Cuando él dice que Melquisedec le dio a Abraham pan y vino, estaba representado el cuerpo, la enseñanza de Jesucristo y el pacto nuevo, como en el pan y el vino, porque eso es lo que simboliza. Y Melquisedec tiene que enseñar, el sacerdote de Melquisedec te tiene que enseñar esa cuestión, tiene que llevarte a que tú comas el pan y a que tú bebas el vino. ¿Me explico? A que entres en el convenio con Dios, en ese pacto divino, en ese pacto eterno, en ese pacto de conciencia. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Las otras ovejas que hoy las vamos a encontrar, quizá no se están congregando en una iglesia cristiana como esta. Quizá se encuentran reunidas en una casa. Quizás se reúnen en la oscuridad de la persecución o del peligro. Quizás se reúnen 3 o 4, pero dice el Señor, donde estén congregados, y habla de congregación, 2 o 3 en mi nombre, yo estoy con ellos. Pero habla de congregación. Y el Señor aquí nos dice que hay ovejas de otro redil. No es igual a este. Hay otro redil en donde también están siendo transformados espiritualmente, pero no es algo similar a lo que hacemos nosotros. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice el Señor, si tú quieres venir en pos de mí, renuncia a tu vida para que puedas recibir la otra. El vaso con agua no puede recibir el aceite porque tiene agua. Hay que quitarle lo que está dentro. Un vaso lleno no puede llenarse porque ya está lleno. Primero hay que vaciarlo. Y tú eres un recipiente que primero hay que sacarle el mundo para ponerle el aceite de gloria. Hay que sacar todo lo que estorba para que tú puedas llenar y recibir a plenitud. ¿Me estoy explicando? El Espíritu Santo está aquí hoy, nos está hablando, está tocando nuestra vida. Y sabes, algunos de ustedes en un momento van a presentar un poco de asco en su ser.
¿Y sabes por qué? Porque el Señor te está enseñando que estás lleno de algo que estorba la recepción del Espíritu Santo. Dile que te lo quite. Dile que te quite ese orgullo, que te quite esa vanagloria, esa arrogancia, que te la quite. Que renuncies a ese rencor, a esa amargura, a esa tristeza, que puedas pasar a otro evento. Ovejas de otro redil, un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Porque yo pongo mi vida. Por eso me ama el Padre, porque mi conciencia es servirle. Por eso me ama Dios, porque yo lo amo. Por eso me ama Dios, porque yo lo busco. Él me busca. Por eso me ama Dios, porque Él es lo primero que hay en mi vida. Y Él está allí todo el tiempo. Y quiere hacerlo contigo hoy. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor que te lleva a lo inmejorable. Un día te vas a dar cuenta de todo lo que estás viviendo. Y sabes lo que nos hace diferentes. Efesios 4:4. Efesios 4:4. Dice aquí: un cuerpo y un espíritu, como fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sabes? Eso es lo que nos va a juntar a la iglesia extranjera. Eso es lo que nos va a juntar con la iglesia de África, de Europa, de Asia, de América. Eso es lo que nos va a juntar, porque tenemos exactamente eso. Tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y dice, tenemos un mismo Dios. ¿Sabes? No estamos divididos. Eso es lo que nos hace unirnos. Tenemos estas cosas, pertenecemos a ese redil, y en ese redil tenemos todo. Hoy, amado hermano, no pude vaciarte ni la mitad. Pero quiero decirte que hay una grande lucha por tu alma. Y a mí me entristece, pero al mismo tiempo me alegra ver a hombres con amplio reconocimiento hablando una doctrina errónea, una doctrina destructiva, una doctrina que va a hacer daño a la iglesia. Como la iglesia de la sana doctrina, que te dice: ¿para qué te congregas? Ya eres salvo, ya eres hijo de Dios, porque hiciste una oración mágica. Ya no necesitas bautizarte, participar de la cena del Señor, no. Y sabes, no te das cuenta cómo te van arrastrando, porque son personas de renombre, porque son personas que escriben libros, porque son personas que dan conferencias, porque son personas. Pero quiero recordarte que el diablo es destructor, y estas personas también lo son. Y tú necesitas aprender a ver lo que están diciendo, lo que están enseñando y cómo lo están haciendo. ¿Ya tenemos esa lucha? Sí, hermano, sí. Tú estás siendo llamado a esa primera oleada de gente que vamos a recibir al Espíritu Santo en el gran despertamiento, en el gran avivamiento. Vendrá una oleada de personas que reciban nuevamente la unción, la presencia del Espíritu Santo para transformación. ¿Quieres serlo? Tienes que buscarlo, porque el Espíritu Santo está siendo dado a los que le obedecen. Una, a los que lo pidan. Dos. Pero el Espíritu Santo no es para que tú te llenes de orgullo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios para que lo sirvas a la manera de Dios. Y hoy es un tiempo especial. Iglesia que me estás viendo a través del internet, a ti te
te digo también allá en casa, pídelo. El Espíritu Santo es la garantía arras de Dios. Es la garantía de que tú te conviertes en un hijo de Dios. Pídelo. Pide que te confirme como un hijo de Dios, porque los días son malos. Los días se acercan. Iglesia, es un tiempo de que busques. Hoy las iglesias se reúnen para sentirse bien, pero no para buscar la presencia de Dios. Hoy las iglesias se reúnen para gratificarse a sí mismos y sentirse, pero no para tener un encuentro con el Espíritu Santo. Así que hoy te digo a ti, hermano, tienes hambre de Dios, necesitas la presencia del Espíritu Santo, ponte de pie, hermano, y levanta tus manos y pídele al Señor que venga a que tome tus cargas, a que tome tus necesidades, tus carencias, a que te perdone esa amargura que has traído en tu corazón, ese deseo de revancha, a que perdone ese odio con el cual te has cubierto, a que te perdone esa amargura con la cual te has ungido, a que perdone esa falta de perdón, a que perdone esa violencia con la cual te levantas cada día, a que perdone lo que tú eres. Díselo con tu boca, empieza a orar. Padre, abre tu boca, que escuche. Sabes, la iglesia ha dejado de orar, pero es tiempo de que empieces a abrir tu boca, que se escuche en esta iglesia, que se escuche tu voz, que se escuche tu palabra. Díselo. Ahí está. Padre, abre tu boca y dile: Padre, con todo tu corazón dile: Padre. Abre tu boca, dile: Padre. Ahora empieza a decirle qué es lo que acontece. Dile: yo no puedo vivir como un hijo del mundo, Señor. Yo soy heredero de tu gloria. Tú me escogiste, me llamaste, tú me ungiste con tu presencia, me has llamado con tu Espíritu, Señor. Extiende tus manos sobre mí y permite ahora, Señor, que pueda ser despojado de la amargura, de la tristeza, Señor, de ese corazón quebrantado por el dolor de mi infancia. Hoy renuncio a vivir la mentira, el engaño. Hoy renuncio a vivir en el pecado, en la separación tuya. Hoy renuncio a ese tipo de vida. Señor, toma mi mano y prepárame. Toma mi mano, Señor, y llena mi corazón. Toma mi mano y llena mi vida de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Tómame, Señor, y fluye dentro de mi vida. Quiero servirte con mi corazón, quiero servirte con mi existencia, quiero servirte con mi vida. Señor, levántame y envíame. Levántame, Señor, y llena mi corazón, llena mi vida. A ti, hermano, que estás allá de la línea del internet, allá del espacio, allá donde me estás viendo, hoy estás sintiendo cómo tu corazón está vibrando bajo la presencia del Espíritu Santo. Recíbelo. Recibe ahora ese llamado. Él está visitando tu espíritu, está visitando tu alma. Recíbelo, tómalo y siente cómo vibra tu corazón, cómo está vibrando tu alma. Si tienes ganas de llorar, no lo impidas. Si tienes ganas de mover tus manos, no lo impidas. Si quieres correr, no lo impidas. Hoy la emoción está explotando. Tómalo y recíbelo. Ahí está. La gloria del Señor está aquí hoy. Tómalo. Dile que venga a tu vida. Es la mesa aderezada para ti, pero que tú tienes que levantarte y pedirle: Señor, llena mi corazón, llena mi vida. Gloria a ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesucristo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor.